a este día, 6 de diciembre de 2023. Buenas Curso tardes, licenciado. Mucho gusto. Criminología y Política Criminal. Eh, el día de hoy vamos a entrar de lleno ya a los temas que nos competen, hablando justamente acerca de que la criminología junto a la criminalística, ambas son unas ciencias jóvenes que pues obviamente han venido evolucionando junto a la dinámica de estudio del delito y delincuente. Muchos han sido los precursores, tanto europeos como americanos, quienes dieron origen al nacimiento de la criminología, y de entre los que se pueden señalar, como por ejemplo Lombroso, Garófalo, Nicéforo, Ferri, Benigno y otros. Hay varios, pero creo que esos son los que marcaron cierta diferencia y quienes supieron con mucho esfuerzo brindar el científico, el aporte científico del estudio del delincuente y del delito, desarrollando así los primeros tratados, hipótesis y pues edición de muchos trabajos a través de diversos textos en donde se explicaban los resultados arribados en cuanto al tratamiento de la problemática que en esa época y hoy es delito y delincuente. Bueno, con esta breve introducción, pues el día de hoy vamos en el tema de la clase, porque eso es algo importante que no lo voy a estar repitiendo, sino que el tema de la clase del día de hoy va a ser criminología. Solo cuando ustedes pagan su resumen, en el resumen van a poner criminología. Y pues, hablando de la criminología, lo primero que tenemos que entender es de que se deriva del latín criminis y del griego logos, que significa tratado o estudio del crimen, y el delito y delincuente. O sea, por ahí hay dos derivaciones, tanto latinas como de griega. Y así es como las definiciones, divisiones o alcances de esta ciencia pues han ido variando de acuerdo a los distintos autores, criminólogos y pues obviamente el lugar geográfico dependiendo de dónde se estén dando los hechos, según los diversos autores. Creo que se fue. Creo que tuvimos una falla técnica, ¿no? Sí, 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 el la licenciado dejamos se de escuchar. desconectó. Ujú. Bueno, qué pena. Y recapitulando, el tema del día de hoy va a ser la criminología. Y yo les decía de que la criminología deriva de dos frases, una latina y otra griega. La latina, que es el latín obviamente criminis, y el griego logos, que significa tratado o estudio del crimen. Les decía yo que hay varios autores que han hecho o cobrado protagonismo en, el, en la historia relativo a la criminología. Tenemos a Rafael Garófalo, quien a finales de los años 1885, si no estoy mal,
menciona que la criminología es la ciencia del delito. Y a su vez, él edita su primer libro llamado justamente como Criminología. Este autor definió a la criminología como una ciencia general de la criminalidad y de las penas. Más adelante tenemos al autor von Litz, que define a la criminología como una ciencia que tiene por objeto la indagación de la etiología criminal. Y cuando hablamos de etiología tenemos que entender que es un concepto que habla acerca del contenido de una ciencia, es decir, del contenido de lo que es lo criminal, regresando al punto. ¿Por qué? Por su parte, han habido diversos autores a lo largo de la historia importantes, y no los voy a mencionar todos porque pues, si no, obviamente nos vamos a saturar, pero el autor Wirtz en el año de 1945 señala que la criminología estudia factores individuales y sociales que fundamentan la conducta delictual. Y pues obviamente ya con esto nosotros vamos viendo como cierto cambio en las definiciones que se van dando a lo largo del tiempo. Realmente, para citar un caso ya más puntual de América Latina, en Argentina, los primeros estudios y trabajos en cuanto a la aplicación de la criminología clínica fueron desarrollados por pues, una serie de autores, quienes destaca José Ingenieros, quien a su vez fue el primer director del Instituto de Criminología en el año de 1907, imagínense, iniciando ese ciclo. Y pues este instituto funciona hasta la actualidad en la ciudad de Buenos Aires, en donde pues obviamente hay muchos profesionales con estudios de sociología, psicología, psiquiatría, médicos, criminólogos, abogados y pues de varias profesiones, quienes con estudios versados en la criminología actúan como respaldo y pues consultoría técnica en tratamientos a los internos de este instituto, que tiene que ver mucho con el Servicio Penitenciario Federal Argentino. ¿Por qué es relevante que yo les estoy mencionando esto? Bueno, pues resulta, vamos a silenciar aquí a una compañerita que, por favor, nuevamente, el uso de los micrófonos. Revísenlo, o sea, está bien, si no quieren poner atención, perfecto, pero revisen el tema de los micrófonos. Pues les decía de que este tipo de institutos son multidisciplinarios por la gran cantidad de profesionales que tienen dentro de sus filas, digámoslo así, y quienes dan un enfoque integral al tema de la criminología. Hay muchas divisiones acerca de lo que es la criminología, y primero me gustaría que abordáramos lo que se conoce como etiología criminal. No, Y la, dígame con eso. y Toma la primero. etiología criminal justamente estudia las causas determinantes de los delitos. Y ahí es donde da lugar suponer el libre albedrío del delincuente. Es decir, que busca un determinismo en su acto antisocial, en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. Es decir, estudia cuáles son los factores que rodean al delincuente y que si esos a su vez puede ser una causal determinante para orillar que una persona pues cometa un delito. Y eso va muy de la mano con ciertos factores que a veces las personas al momento de cometer un hecho delictivo prácticamente pues echan la culpa al sistema, ¿no? Y dicen, lo que pasa es de que si yo no hacía eso, entonces pues no tenía yo la retribución y pues entonces la empresa quiebra. Un ejemplo claro, pues lo podemos ver con el tema de muchos casos que son de dominio público y son pues fuentes abiertas, quiere decir que en los distintos medios de información nos podemos revisar, no estamos polemizando nada, sino al contrario, desde la academia podemos analizar este tipo de fenómenos. Y se da mucho con el tema de la corrupción institucional, en el cual la corrupción institucional pasa con que hay toda una serie de mecanismos diseñados para que el usuario
pues se preste a la corrupción, porque si no se presta a la corrupción, pues no va a obtener el servicio que está solicitando. Eso es un poco de la etiología criminal en cuanto a todo eso que rodea a una persona que comete un delito. Y la pregunta que tenemos que hacer a nosotros es, ¿estará justificada esa actitud? ¿Estará justificada esa acción? Es bien, ese es del tema de corrupción, pero desde el tema un poco más común, digámoslo así, de la delincuencia común, pues aquella persona que viene y asalta una panadería porque pues necesita llevar el pan a sus hijos, ¿no? Y ya tiene 6, 7 meses y no consigue trabajo, pues las condiciones de subsistencia se ven disminuidas y por eso es que en esta parte de la criminología, justamente a través de la etiología criminal, busca que si estas causas son o no son determinantes. Claro, muchos tendrán diferentes criterios acerca de esto, pero por lo mismo resulta muy apasionante. Tenemos lo que es la biología criminal. La biología criminal pues tiene a su vez muchos como subdivisiones, ¿sí? Subdivisiones, digámoslo así. Tenemos, por ejemplo, dentro de la biología criminal, la antropología criminal, la biotiología criminal, la endocrinología criminal, la psicotología criminal, la psiquiatría criminal y el psicoanálisis criminal. Esto de la biología criminal tiene que ver mucho con algunos autores justamente de los que mencionaba, de que para algunos los rasgos que pudiera tener una persona puedan incidir en que fueran criminales. Esa teoría ha sido superada por mucho, porque realmente se ha entendido que eso en algún momento pues cobró un auge porque había ciertos patrones delincuenciales. Sobre todo cuando miramos nosotros Buenas noches. los no violadores, sino los que son delincuentes seriales, es decir, que no solo cometen un delito, sino hay ciertas circunstancias que se van repitiendo una y otra vez. Y de esa manera nosotros pues nos dan los parámetros para que desde la perspectiva no se pueda no se pueda poder seguir cometiendo. Es una forma de de una prevención que se realiza, no primaria, pero sí secundaria, a través de los distintos casos que se puedan ir resolviendo y de cómo la sensación del castigo que pueda tener un delincuente puede incidir en que las demás personas ya no lo sigan cometiendo. Y eso es lo verdaderamente relevante en este tipo de situaciones. Eh, Dentro del programa analizamos y entramos de lleno a la psicología o criminología clínica. Técnicamente se puede definir la criminología clínica como, a ver, una ciencia obviamente multidisciplinaria que estudia al delincuente en forma particular. ¿Pero con qué fin? Pues obviamente para conocer la génesis o el origen de su conducta delictiva y aplicarle un tratamiento personalizado. Pues obviamente, ¿para qué? Para procurar su reinserción a la sociedad. Eso es la criminología clínica. Cuando yo la primera vez que lo escuché decía yo, bueno, tal vez porque se hace en una clínica, una entrevista y por eso es criminología clínica. No, la criminología clínica justamente es lo que vamos a ver nosotros a lo largo de este curso. Pues estudia el delincuente de una forma particular, o sea que aquí no vamos a hablar, vamos a poner a 20 delincuentes y estudiamos a los 20, no, vamos a agarrar a uno y de ese uno vamos a investigar cuál fue el génesis de esa conducta delictiva y aplicarle un tratamiento personalizado. En este tipo de situaciones, cuando se estudia a un delincuente desde la criminología clínica, básicamente nos damos cuenta de que hay patrones
y no quiero decir que sea para todos, sino que son patrones que se repiten. Y uno de esos patrones importantes, por ejemplo, hablando del tema de la persona que comete abusos, es porque también en algún momento en su infancia también fue cometido un abuso en su contra. Y así es como vamos viendo que ese patrón se ha ido repitiendo y repitiendo porque en algún momento, cuando sufrió ese abuso, pues se miraba normal, cosas que no son normales. Y ese es un problema bien complicado en los fenómenos sociales, hablando un poco acerca de la perspectiva de la criminología clínica. Normalizar cosas que no lo son. Les hablo con casos actuales de nuestro país. Normalizar la violencia contra la mujer, eso no puede seguir. Creo que a través de diversos instrumentos legales, las mujeres tienen las herramientas, véase ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar, en donde podemos determinar nosotros que el hecho de que alguien haya sufrido un abuso no implica que sea normal y que tenga que normalizarlo en su vida. Entonces, ¿cómo poder nosotros tratar de reinsertar a la sociedad a alguien que ha cometido abusos, pero porque también fue víctima de abusos? Y ahí es la parte de la criminología clínica. Entonces, dentro del resumen, yo quiero que ustedes destaquen mucho esta parte, la parte de la criminología clínica y de cómo de un estudio particular para conocer orígenes delictivos de una persona que tiene este tipo de conductas, se le puede aplicar un tratamiento personalizado, obviamente para que éste se reinserte a la sociedad, porque el problema del delincuente, de que comete algún delito, es que, bueno, paga las consecuencias a través de una pena, la cumple. Pero ¿qué pasa después de esa pena? Y pues obviamente aquí es donde se complica la situación, en donde no hay ningún tipo de ayuda o apoyo por parte del Estado, que fue quien lo castigó por haberse comportado de la forma como lo hizo, pero tampoco hay esa reinserción para poderlo encaminar a continuar. Y eso pasa mucho por el tema de que en cualquier lugar, háblese de temas laborales, lo primero que le solicitan a alguien es, mire, usted tiene sus antecedentes penales y policíacos, eso es lo primero que necesitamos. Y si comúnmente la gente dice, mire, sí, yo los tengo manchados, o como técnicamente se puede decir, mire, sí, yo ya tengo antecedentes, o sea, hay registros de que tuve algún problema en algún momento. Y pues esa es la causal suficiente para decirle, mire, no, entonces ahí lo vamos a llamar y vamos a continuar con nuestra búsqueda. Esos son los fenómenos que desde la criminología clínica vamos a poder observar y analizar. Claro, de esto hay muchas teorías, pero lo importante es entender qué es la criminología clínica y pues que obviamente, como indiqué diciendo, es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que se auxilia de muchas disciplinas para poder llegar a su finalidad, que es que lo vamos a estudiar, vamos a ver qué le pasó, pero lo que queremos es reinsertarlo, es hacerlo nuevamente, darle una segunda oportunidad, que creo yo de que al final de cuentas en eso va traduciendo mucho los problemas que tenemos en cuanto al derecho penal, que está bien, las personas cometen una pues acción delictiva, pero de alguna manera pues van a pagar por lo que están haciendo, pero después de que pagan por eso no pueden ser estigmatizadas y quedarse con esa marca para siempre, sobre todo porque al final de cuentas, conforme va pasando el devenir del tiempo, pues las personas van cambiando, definitivamente. Algunos dicen, mire, esta persona ya no va a cambiar. Ese es un beneficio que a través de ciencias como la criminología tratamos de descubrir y de refutar, ¿no? Y decir, no, mire, sí, sí, sí va a cambiar, porque lo que pasa es de que lo que a él le pasó fue esto y no lo vamos a justificar, pero sí vamos a ver cómo trabajar ese punto para que él ya no lo vuelva a cometer.
Por aquí veo que tiene alguien levantado la mano. Cuéntenos. Licenciado, buenas tardes. Justo eso le iba a preguntar, ¿qué sucede si la criminología clínica incluye ese tipo de casos en donde hay una reincidencia constante por los delincuentes y que están, como muy comúnmente sucede acá, que cometen un crimen, entran a la cárcel, a los 2, 3 meses salen, regresan a la calle, vuelven a cometerlo y son siempre reincidentes con este tema? La criminología clínica también incluye alguna parte en donde se analice esa reincidencia de los delincuentes, y que de alguna manera pueda trabajarse y analizarse ese delincuente en específico para ver cómo poder hacer, porque él ya está acostumbrado a un estilo de vida y ya está acostumbrado a un actuar. Él ya actúa de esa manera, para él es natural actuar de esa manera. Entonces sigue haciendo y haciendo y haciendo lo mismo. La criminología clínica también incluye algo relacionado a este tema. Definitivamente que sí. Es parte de ese seguimiento, por eso es un estudio a nivel particular que se hace una persona. Y pues sí, nuestra finalidad a través de la criminología clínica va a ser reinsertarlo, pero también darle ese acompañamiento en ese seguimiento que tiene que haber en el tiempo. Porque obviamente el tema de poder ser reincidente en varias acciones, pues también hay factores a analizar, ¿no? No solo es desde el punto de vista de que no aprende la lección y otra vez, ¿no? No. Y creo yo, justamente en especializaciones como esta que estamos, tenemos que ver las cosas desde el punto de vista científico. Es decir, aquí no podemos ponernos en temas de pasiones, porque pues como a mí me asaltaron, a mí me robaron, a mí me... No, y realmente no es ese el enfoque, por lo menos de una especialización de esta naturaleza, sino verlo desde un punto de vista eminentemente científico, desde la academia. Y por ende nosotros no entrar al juzgamiento de lo que sucede para que una persona vuelva a reinsertarse, sino que más bien poder ver cómo poder evolucionar a través, en este caso, del derecho penal. Porque miren, todo esto que estamos hablando tiene que ver con el derecho penal. Y el derecho penal es el castigo que el Estado impone a una persona que se comporta de una forma que no se tuvo que haber comportado, porque sabe que está mal, que es prohibido, ¿ya? No matarás, no robarás, así como los mandamientos, pero en la ley hay temas así, en donde son prohibiciones expresas que no las podemos vulnerar. Pero creo yo de que tenemos, y es parte de las sociedades que han ido evolucionando en el tiempo. Hay sociedades que definitivamente tienen muchos ciclos de existencia y hoy son países de primer mundo, se hacen llamar. Y para países como los nosotros, que son relativamente jóvenes, es muy joven, pues realmente vamos en una fase de construcción y ¿por qué no decirlo?, de aprendizaje. Y eso nos tiene que llevar a que el derecho penal no es venganza. Hay que entender eso, el derecho penal no es venganza, sino el derecho penal es una pena que se le va a imponer a alguien que infringió una norma. Y que esa pena tiene que ir acorde a que después de que sufra esa pena, lo tenemos que reinsertar. Porque para nadie es un secreto que para alguien que va a soportar una pena, va a salir dañado. O sea, eso no solo él, hay víctimas colaterales de la persona que se somete a este proceso que también salen dañados. Entonces, desde la perspectiva de la criminología, ver cómo poder apoyar a esta persona que no solo como Estado la estamos reprimiendo, porque obviamente se comportó mal, claro, eso sí, pero también tenemos que ayudarla a salir de esa represión. Y es así como vemos en estados pues, que se dicen llamar desarrollados, que el tratamiento al delincuente es totalmente distinto. Y no vemos, por ejemplo, hoy por hoy, para hablar un poco no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica, hablemos de Latinoamérica, y si quieren puntualizar, Centroamérica, pues cuando hay ciertas detenciones o ciertos casos relevantes, se publican en diferentes medios sociales. Y ahí hay una ponderación
un choque o una colisión de garantías, porque por un lado, pues cualquiera que es sometido a este tipo de procesos, pues es bien duro, es una condena anticipada. Hay un libro muy bueno que habla acerca de este tipo de condenas anticipadas por el escrutinio público, porque obviamente su vecino, su amigo, el familiar que no sabe de leyes, usted sale en los medios de comunicación y usted es el peor de los delincuentes de este mundo, ¿no? Y no es así. Ese es un debido proceso. Y claro, a través de este tipo de situaciones es las que tenemos que ir desarrollando y por qué no decirlo, compañeros, a través de ustedes que son no futuras, sino actuales generaciones de personas que van a ser muy versados en derecho. De hecho, más allá de ser abogados, de ser notarios, de tener su licenciatura, ustedes lo que van a hacer son juristas, es decir, personas que no solo conoce, sino interpreta el derecho. Y creo que ahí tenemos que nosotros analizar cómo lo quisiéramos interpretar y cómo quisiéramos que el derecho penal fuera. Y para esto es un ejercicio bien duro. Al trabajo voy. Y creo que está feliz aquí el compañero. Insisto, tengan cuidado con sus micrófonos. Bueno, bueno, por ahí hay unas manos levantadas. ¿Quién es el Jimmy? A ver, cuéntenos, compañero. Buenas tardes, licenciado. Quisiera ver o sea, saber su punto de vista con respecto a esto de la reinserción. ¿Usted cree que puede ser posible la reinserción a la sociedad cuando alguien cometió el delito de femicidio? Bueno, por eso les digo yo aquí que nuestro papel tiene que ser eminentemente científico. O sea, no me voy a poner ni del lado ni del delincuente ni de la víctima, sino que tiene que ser uno imparcial. Esa es la ciencia, ver los hechos. Y obviamente por el femicidio, por cualquier tipo de delito, aunque así sea el delito más atroz del mundo, pues definitivamente va a pagar por ello. De eso se trata, que no van a quedar en impunidad, porque eso es distinto. Van a pagar por ello, van a cumplir una pena, por eso se llama pena, porque es literalmente una pena. Entonces, la pregunta yo le regresaría a usted, le diría, aquel que ya cumplió por lo que hizo, ¿no tiene derecho a una segunda oportunidad? Y esa la dejamos en interrogantes porque cada quien tendrá una respuesta distinta. Pero desde el punto de vista de la criminología, justamente eso es lo que estamos viendo, que lo tenemos que reinsertar. No lo podemos solo dañar y dejarlo ahí, porque al final de cuentas el Estado, porque todo viene el Estado, pues ya no puede entrar en el papel de víctima y victimario, sino que en el papel de que ambos fueron sus ciudadanos. Eso es como viéndolo de una forma muy práctica para los que son papás. Bueno, si usted va a castigar a su niño, pues lo tiene que castigar para que entienda, pero eso no quiere decir que ya no usted lo va a reincorporar a su actualidad. Claro, hay diferentes ramificaciones de los hechos que se puede decir, por ejemplo, a un niño, a nuestros hijos o a una persona que transgrede una ley penal en cualquiera de su naturaleza y hechos graves, ¿no? Pero esto es lo que tenemos que entender. Y creo que dio Licenciado, perdone que lo interrumpa. Gracias, gracias. Sí, es que tenía mi mano levantada, pero creo que no fue posible no lo había que visto. se diera. Perdone, gracias. Sí, tengo una pequeña duda ahí. Tomando en cuenta también que la conducta criminal, como usted bien lo acaba de decir, en muchas ocasiones también ya trae una base genética, porque lamentablemente, pues si nos vamos un poquito más profundo a estudiar, ya como usted bien lo ha dicho, en la rama de la sociología, en qué ámbito creció pues este individuo o este ciudadano, aparejado a eso, ¿verdad? Que si esta persona estuvo o no durante un momento en el cual la madre o el padre estuvo bajo condiciones de drogadicción, pues todo esto va a influir. Entonces, esta persona, al momento de tener esta conducta, comete cualquier tipo de delito y esta va a continuar siendo una reincidencia, porque lamentablemente hagamos lo que hagamos,
va a continuar eso ya dentro de su genética. Y en esos casos, acá en el país, ¿hay algún medio o hay algún, o sea, no sé, algún programa que diferencie este tipo de casos? Porque el comportamiento se puede ver de una manera muy superficial, pero si nos vamos ya a la base genética, entonces, ¿cómo ya manejaríamos a este ciudadano? Sí, fíjese que, bueno, en el tema genético, eso en algún momento sí cubrió mucho auge. Fue una de las etapas más crueles que atravesó el derecho penal y la humanidad, ¿no? Después vinieron límites en donde ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, si me quito un ojo, yo también le quito un ojo, porque antes de eso, justamente era el tema de que usted me hace un daño y yo le hago otro daño peor. Y todo eso nos llevó a un ambiente de mucha violencia. Por eso es que el derecho penal actualmente es un derecho violento. O sea, por naturaleza el derecho penal es violento. De hecho, es de los más violentos que hay en todas las ramas del derecho. ¿Por qué? Pues porque obviamente se atenta contra las garantías más básicas de todo ser humano, que es uno, su libertad. O sea, la libertad es preciada, es preciada donde sea. Y entonces el tema genético no pasa por una teoría contemporánea que sea valedera, decir de que pues porque sus papás fueron delincuentes, él lo va a hacer, o porque tiene ciertos rasgos, lo va a hacer, no. Eso ya fue superado. Es que se lo pregunto porque, y perdón, ¿verdad? El asunto es el siguiente, de que lamentablemente ahorita ya al momento de que nosotros estamos ya en otra era, ya en el siglo XXI, en el cual ahorita la base molecular para la parte médica, para la parte científica, pues ya es algo que está científicamente comprobado y que ahorita pues es eh, como que la explicación y la base a todo tipo de comportamiento y es por eso que me llama la atención, ¿verdad? Porque usted nos dice pues que eso pues ya estaba obsoleto y realmente hoy en la mañana traté de ver esto porque hay un libro en el cual ahorita indica, ¿verdad?, la conducta criminal y a mi juicio todas estas personas, ¿verdad?, que en muchas ocasiones son esquizofrénicos, bipolares, trastornos compulsivos, hagamos lo que hagamos, esto no lo vamos a cambiar. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, ¿verdad?, ya como juristas, poder abordar este tipo de casos? Y ahí es donde nace mi pregunta, perdone la insistencia. No, al contrario, me parece interesante y pues cómo hacerlo justamente a través de la investigación científica y desde la perspectiva del derecho, te diría a través de las famosas tesis de investigación, ¿no? Tanto a nivel pregrado, donde están ustedes, como a nivel posgrado. Y justamente yo creo de que lo que usted está diciendo es excelente, porque mire, sí, hay muchas teorías que nos dicen ya fueron superadas. Y yo les digo lo que dicen los autores, diría. Pero también tenemos derecho a discrepar, ¿no? A decir, mire, para mí eso no está superado. De hecho, eso cobró relevancia y claro, es valedero, pero tenemos que hacer investigación. Y para eso nos va a servir ciencias como la criminología, la que estamos viendo, nos va a servir la criminalística también para poder, para
de la psicología clínica, que ahí nos quedamos, es un estudio clínico e individual del delincuente. Y pues, porque se considera al delito como una conducta anormal patológica de una personalidad conflictiva que determina problemáticas de violencia. Bueno, define el delincuente como aquella persona que ha transgredido normas legales, eso lo tenemos claro, pero no son normas legales, normas sociales, culturales, porque ha agredido a otra persona o a sí mismo, debiendo ser el objeto de estudio, y no solo objeto de estudio, sino de tratamiento y de rehabilitación. El tema aquí de la rehabilitación pasa por, por algo trascendental, ¿no? Entonces, dentro de la criminología clínica hay varias fases, ¿no? Dentro de la primera fase que tenemos, pues obviamente abordamos el diagnóstico que se debe de realizar desde el punto de vista criminológico, a través de la criminología. Y eso es como cuando uno va con un médico, ¿no? Y le pregunta a uno, mire, ¿y qué tiene? Y uno empieza a decir, mire, es que me duele, pues me duele el brazo, me duele aquí, me duele allá, y uno le dice los malestares. Entonces el diagnóstico va muy de la mano en que derivado de lo que yo le voy a decir, pues yo le voy a dictaminar qué tiene, le voy a diagnosticar qué tiene. Eso tiene que ver mucho con el diagnóstico clínico que se hace dentro de la criminología, partiendo de la base que cada delincuente pues es único, pues no solo biológicamente, sino psicológicamente y socialmente. O sea, cada uno tenemos temas muy particulares en los cuales nos hacen distintos y que no podamos equiparar, eh, en donde cada uno llega a un modo distinto de la comisión de la conducta delictiva y pues por lo tanto debe ser estudiado, conocido y comprendido desde su historia familiar como el personal y social. Y pues en definitiva eso nos va a poder brindar un diagnóstico criminológico en cuanto al perfil de personalidad criminológica y el origen o génesis de la conducta delictiva. Ese es el primer punto. El segundo punto, una vez lo diagnosticamos, vamos a dar un tratamiento. Y pues ese tratamiento es complicado porque puede ser o debería ser individual, pero a veces es un tema que va no solo en lo individual, sino en lo familiar. Y pues es bastante conocido el viejo concepto de que la familia es la célula primaria y fundamental de la sociedad. Y pues a pesar que sea un viejo concepto, no deja de tener razón, porque indudablemente la influencia de las características íntimas de la dinámica de un grupo familiar, así como la personalidad de los progenitores, las relaciones vinculares, los antecedentes criminológicos que puedan existir, marcan profundamente la formación de un ser humano. Eso es claro, porque todos estamos llamados a ser influidos. Y obviamente, por eso le digo, ese es el problema de a veces normalizar lo que no es normal. Como yo veo que mi papá le pega a mi mamá, entonces yo lo veo normal. Pues cuando yo voy a tener a mi esposa o a mi esposo, dependiendo de quién lo va a decir, pues voy a ver normal la violencia. Y eso justamente es lo que este tratamiento sí trata de una vez lo diagnosticamos, venimos al tratamiento. Hay una mano levantada. Karen Marroquín. Sí, buenas tardes, licenciado. Eso le iba a comentar con respecto a lo que usted estaba diciendo, por ejemplo, en el diagnóstico. Entonces, tiene que ver mucho, como usted dice, lo que es psicología, porque le digo, o sea, personalmente conozco dos personas que pues están en ese proceso y, por ejemplo, en el caso de la persona de femicidio, pues les soy honesta, es personas que aparentemente no son, o sea, es que no son malas ya, o sea, conociéndolas afuera, sin imaginarse uno lo que va a venir después en respecto a conocer a esta persona. Pero cuando vemos los factores de antecedentes, como decía en familia, violencia intrafamiliar, desde pequeño, por ejemplo, esta persona pasó este proceso y se puede decir, como usted decía, que lo ven normal, porque para las personas es normal venir y tener un hogar así.
tratar mal a la esposa, o por ejemplo que los hijos vean eso, pues algo que por ejemplo para mí no es normal, no tiene que venir y uno pasar eso, ¿verdad? Pero ellos pues eran vecinos que yo tenía y así crecieron. Entonces por eso yo le decía, lamentablemente la autoridad no, o sea, el gobierno tendría mucho que trabajar en eso, porque por ejemplo estas personas en la colonia donde yo viví, había mucho de esta violencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ellos salían, pero como no se les da un seguimiento como debe ser, me imagino yo, o no sé qué factores serían, regresan a lo mismo, porque es la forma que ellos conocieron, es la forma que siguen y lo ven normal. Entonces, ahorita que usted decía, por ejemplo, el tratamiento individual, cada persona es diferente y, por ejemplo, ellos, en las personas que yo conocí, me daba tristeza por la forma de vida que ellos llevaron, pues venía de parte del papá, alcoholismo, maltrato y todo eso los llevó a ellos a vivir en la calle. Gracias. Excelente, gracias por su aporte. La verdad que resulta muy enriquecedor. Y pues, si se han dado cuenta, a mí no me gusta monopolizar el micrófono. O sea que si alguien tiene algo que decir o algún ejemplo que aportar, pues bienvenido sea. El tercer y último punto de esta división que tiene la criminología, dijimos que había diagnóstico, dijimos que había un tratamiento, y el tercer y último punto es que tiene que haber medidas preventivas. Y en las medidas preventivas, pues obviamente tiene por objeto tratar que se cometan nuevos comportamientos delictivos, de reincidencia delictiva o de persistencia en la violencia. Y pues, de alguna manera, este tipo de medidas preventivas va muy de la mano con las políticas que pueda tener un Estado. Y aquí me voy a parar. ¿Por qué creen ustedes que el curso se llama Criminología y Política Criminal? ¿Por qué? No es que sea porque solo a alguien se le ocurrió. Es que van relacionados, porque si se dan cuenta, la criminología, lo que vamos a hacer es estudiar al delincuente. A través de la criminología clínica, ya puntualmente, vamos a estudiarlo individualmente, ver qué fue lo que le pasó para que hiciera eso y tratarlo de reinsertar. Pero ese estudio, ¿en dónde me va a servir? Porque no puede quedar en letra muerta, porque estudios vamos a hacer muchos, sino que esos estudios los vamos a agarrar y los vamos a concentrar en los órganos del Estado competentes, de crear políticas criminales, no solo para perseguir el delito, sino para prevenir el delito. Y es como decía la compañera que me antecedió. O sea, ya sabemos qué fue lo que pasó, ya lo identificamos, pero después no sé qué, ella dijo, después no sé qué pasó y volvió a hacerlo. Claro, porque entonces ese estudio no se canalizó a los órganos competentes para decir, mire, lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer es crear programas para que las personas que salen de delinquir puedan tener automáticamente un empleo para poderse ocupar. Porque el problema no pasa porque ellos no quieran ocuparse en un empleo, sino que no lo consiguen. Y ahí es donde el mismo Estado puede tener este mismo juicio de reproche, decir, ah, no, usted lo castigó y lo inhabilitó y ahí lo deja. Y lejos de rehabilitarlo, pues lo vuelve peor, ¿no? El sistema carcelario de nuestro país no es un secreto o no es algo prohibido que no podamos abordar en esta clase, el hecho que son condiciones infrahumanas las que viven muchos de los que ahí están y que lejos de convertirse en lugares para rehabilitarse, entre comillas, se convierten en escuelas de perfeccionamiento del crimen, ¿no? Y eso es complicado para la sociedad. Entonces, ahí hay una mano levantada, solo que antes de darle la palabra y la vamos a escuchar, tal vez le solicitaría a la compañerita Stephanie si pudiera mandar el link de asistencias. Quedan 5 minutos de clase, entonces en esos 5 minutos vamos a dejar aquí la clase, vamos a escuchar a los que quieran opinar, pero estén pendientes del link
para llenar su asistencia. No se vale decirle que es que ya no me falló la asistencia, no me sirve, eso le escriben directamente a Estefan. Ya no lo podemos, ahorita las intervenciones son para hablar de la clase. Tenemos ahí a Aileen y después Celeste. A ver. Tiene apagado su micrófono porque no se escucha. Ahí, creo que ya. Gracias. Sí. Buenas tardes. Me parece interesante el tema, pero como un comentario, me parece que el Estado es el que se encarga de siempre mantener estas personas malas y personas buenas para poder siempre hacer sus políticas cada año y postularse con paz y seguridad. Porque desde el tiempo como que de la historia hacia atrás, antes eran castigadas pues las supuestas brujas, ¿no? Cuando era un tema de que acusaban a tal persona de hacer brujería y pues eran quemadas y así. Cuando se dieron cuenta que la brujería como que no era real o ya no se creía y la gente ya no creía en esto, tuvieron que sacar como un nuevo tipo de delito o delincuencia para siempre tener como separadas las personas malas y las buenas. Entonces, suena tan interesante poder hablar de políticas para las personas que han delinquido, pero el Estado es el mismo que se encarga como de reprimir y evitar de que se vuelvan a reincorporar y tengan oportunidades que, que en teoría debería darnos el Estado, ¿verdad? De seguridad, el bien común y todo eso que regula en la Constitución. Entonces, sí amplía el trabajo para todos los amantes del estudio, las diferentes ramas, pero al final pareciera encajarse siempre en la problemática. Sí, es muy interesante su aporte, compañera. Me parece muy bueno. Lo único que yo agregaría ahí es de que tal vez no tanto es el Estado, porque recuérdense que el Estado somos todos. Y cuando usted dice es que el Estado, entonces prácticamente, y no dejaría tener razón, que también nosotros procuramos que no haya solución, ¿no? Y creo que entonces ahí es donde dirían, nosotros tenemos que hacer lo mejor desde el espacio que nos corresponde. Porque si no, sí, vamos a hacer un círculo vicioso y los ejemplos que usted trae muy buenos, me parecen excelentes. Con el permiso suyo los voy a replicar en otro curso que tengo porque me parece excelente. Celeste creo que había levantado segundo la mano. Sí, licenciado, buena tarde, mucho gusto. Igualmente. A mí me queda como que esa pesquisita, ¿verdad? De que por qué no, el Estado, o bueno, como usted dice, ¿verdad? Todos somos el Estado, pero ¿por qué no hay una reformación en nuevas formas y políticas, nuevas normas y políticas, perdón, con las personas que han sufrido violencia intrafamiliar? Pues ellos han venido de un hogar destruido, donde mamá esquizofrénica, papá alcohólico, y esta persona se casó, formó su hogar y volvió a cometer el mismo error, ¿verdad? El mismo delito. Pero culminando que por qué el Ministerio Público, en este caso, no pudo actuar con mantener a esta persona encerrada cuando su víctima le pusieron una pistola en la cabeza una vez y segundo le echa el carro encima. Esta persona se la llevan detenida, al segundo día sale, cuando la víctima esperaba de que cumpliera una condena por cierto tiempo, ¿verdad? Pues mire, bien interesante el caso que usted nos cuenta. Y creo yo que eso pasa por ir fortaleciendo las instituciones, ¿no? Eso pasa porque como ciudadanos debemos apostarle al fortalecimiento institucional para tener instituciones fuertes y que en este tipo de casos pues pueda haber una pena que sea equiparable a lo que se ha ocurrido.
pero caemos a lo mismo. Una vez cumplida la pena, a esta persona, pues que ya cumplió la pena, hay que reinsertarla de alguna manera, analizando el fondo del asunto, cómo ya no lo va a volver a hacer. Y para eso nos va a servir la criminología, porque vamos a saber esos temas de fondo y vamos a proponer políticas criminales de prevención para esos fenómenos, porque ya identificamos que pues uno de los principales problemas de eso, digámoslo como un hipotético, es el hecho de que pues el tema económico, consecuencia de la falta de empleo de uno de los agresores. Y entonces, si no tiene empleo, ¿y por qué no tiene empleo? Veamos, porque como ya tiene más antecedentes de agresor, entonces así no se va a ir ocupando. Y regresamos a lo mismo, desocupado, vuelve a delinquir. Gustavo Quiroa, por último. Tiene apagado su micrófono, Gustavo. Perdón, Lick, muy buena tarde. Con respecto a lo que decía la compañera anteriormente, al momento de que estas personas actúan o vuelven a ser repetitivas en los mismos actos, ¿por qué el Estado de Guatemala no actúa? En este caso, pues dándoles alguna pena o alguna condena a estas personas por ser, ahí sí que repetitivas, le podría decir, en el tipo de actos que cometen. Claro. No, tiene toda la razón, pero mire, más allá del reproche al Estado, yo lo que le diría es que para eso nos estamos preparando. Y de 310 estudiantes asignados, aspiramos a que al menos 200 ocupen puestos en donde puedan tomar decisiones de esa naturaleza. Y ustedes puedan en algún momento poder hacerse esta pregunta y regresar a este curso y decir, bueno, pero es que es cierto, ¿por qué nosotros no podemos crear políticas para prevenir esto? Si ya sabemos cuáles son las causas, ya las sabemos. Entonces, apliquemos políticas. Y esas políticas criminales no solo pueden ser de persecución, sino de prevención también, pero forman parte de lo que conocemos en el Estado como políticas públicas. O sea, dentro de las personas que ejercen el gobierno, hay personas que dentro de su marco de actuación están justamente el tema de las políticas públicas encaminadas a la prevención del delito. Y entonces a través de eso es donde hay que apuntarle a eso, porque miren, está bien sancionar, porque sancionar a una persona produce un efecto secundario de prevención, porque si yo miro que a él lo sancionan, yo no lo voy a hacer, eso está claro. Pero entonces, ¿qué veo yo cuando no solo es perseguir al que hace, sino también tener programas para evitar que eso suceda? ¿Ya? Y eso, pues obviamente, por ahí decía alguien ahí, es un tema ya de voluntad política. No, yo creo que eso es un tema de que como ciudadanos tenemos que apostarle nosotros a hacer nuestros mejores esfuerzos. Por ejemplo, ustedes se están preparando, se están especializando, porque en algún momento va a llegar a su mano una decisión de esta naturaleza en donde, por eso es que siempre, como sancarlistas, siempre nos reprochan esa parte de que tenemos que tener claro de dónde venimos y qué es lo que aprendimos, para que en algún momento tomar esas decisiones a favor no de un grupo u otro, sino simplemente para que nuestro país desarrolle y crezca, como lo han hecho otros países, ¿no? Entonces, creo que se tendrán los 5 minutos para la asistencia. Yo les subo el link para poder subir su resumen. Y si no hay más, yo me quedaría por aquí deseándoles a todos muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado.